El Cenozoico también es conocido como la era de los mamíferos, ya que han sido los animales dominantes. El Paleógeno es el primer periodo de la era Cenozoica. Comenzó hace 65 millones de años y terminó hace 23 millones de años atrás. El Paleógeno se destacó principalmente por la evolución de los mamíferos a partir de especies pequeñas del Cretácico, y está dividido en tres épocas que son Paleoceno, Eoceno y Oligoceno. La vida animal cambió drásticamente al inicio del Paleógeno, ya que en él habían pequeños animales muy parecidos a los actuales. Durante este periodo aparecieron los marsupiales, los lémures y animales ungulados primitivos, a partir de los cuales evolucionaron diversos grupos como los caballos, rinocerontes, cerdos y camellos, además de murciélagos y primates. Los carnívoros de aquel entonces, llamados creodontos, fueron el tronco de la evolución de los caninos y felinos actuales. Los proboscideos, como el Moeritherium, aparecieron durante el Paleógeno medio y eran animales de 3 metros con colmillos rudimentarios y una trompa corta. Los roedores del Paleoceno continuaron su evolución en los siguientes millones de años. Los primeros depredadores se alimentaban de mamíferos herbívoros y tuvieron su origen evolutivo en los mesoquinios, que fueron animales parecidos a las hienas. En Sudamérica, los principales depredadores fueron los pájaros del terror, que eran una familia de aves no voladoras que llegaron a medir 3 metros de altura, con alas fuertes que les ayudaban a derribar a sus presas, y vivieron en grandes llanuras ya que eran los depredadores más grandes de la época. Las aves empezaron a diversificarse a mediados de este periodo, y ocuparon muchos nichos geológicos. La mayoría de las especies modernas de aves aparecieron a mediados del Cenozoico y entre ellos había grullas, pelícanos, garzas, lechuzas, patos y palomas. Por otro lado, los reptiles y anfibios eran relativamente poco frecuentes en la fauna del Paleógeno. Los organismos marinos que existían en ese entonces existen todavía hoy. Algunos ejemplos son el nanoplancton, las diatomeas, dinoflagelados, foraminíferos y nunmulites. A lo largo de las costas aparecieron pingüinos, morsas, focas y leones de mar. Sobre la Tierra, las angiospermas del Paleógeno eran parecidas a las del Cretácico superior. Durante este periodo se originaron muchas plantas que aún persisten en la actualidad, como las palmeras, coníferas y los cactus. De acuerdo a los rastros fósiles recabados por diversos especialistas, había abundantes helechos, coníferas que dominaron los ambientes, especialmente las regiones cercanas a los polos. A comienzos del Paleógeno, las temperaturas eran relativamente cálidas y húmedas, pero poco a poco el ambiente se fue enfriando hasta que se generaron glaciares en el Pleistoceno. A mediados del Paleógeno ocurrió una serie de extinciones que afectaron a tierras y mares, en las que muchas especies fueron eliminadas debido a cambios climáticos. En la época del Paleoceno, la Tierra estuvo bastante activa desde el punto de vista geológico, ya que las placas tectónicas se desplazaron hasta su ubicación actual. Sudamérica se desplazó hacia el noroeste hasta encontrarse con Norteamérica. Sin embargo, no se encontraban unidas porque en ellos existían mares continentales. África se movilizó hacia el norte y colisionó con Eurasia más adelante. Australia se movió hacia el oeste, pero manteniéndose dentro del hemisferio sur del planeta. El extremo sur de Eurasia se encontraba unido a Groenlandia, que en este periodo comenzó a desplazarse hacia el norte, donde terminaba la cubierta de hielo, al igual que la Antártida. Arabia se unió con Eurasia hace 35 millones de años atrás. Como consecuencia de estas colisiones se produjo el gran plegamiento alpino, que levantó las cordilleras de Asia y el sur de Europa, generando el Himalaya, los Alpes y los Pirineos. La Antártida se desplazó hacia el polo sur, donde terminó cubierta de hielo. Desde el Paleógeno ya existían algunos mares actuales como el Océano Pacífico, que al igual que ahora fue el océano más grande, y se extendía desde la costa oeste de Sudamérica y Norteamérica hasta la costa este de Eurasia y Australia.
El océano Atlántico también era de gran tamaño, y se encontraba entre Sudamérica, Norteamérica y la costa oeste de Eurasia y África. El océano Tetis tuvo auge en épocas anteriores al Paleógeno, pero en este periodo continuó cerrándose como producto de los océanos Atlántico e Índico, dejando un residuo pequeño mejor conocido como el mar Mediterráneo. El océano Índico no contaba con las dimensiones actuales. Durante esta época se encontraba en periodo de formación y desarrollo, pero hoy en día es el tercero más grande que hay. El Neógeno es el segundo periodo de la era Cenozoica y está dividido en dos épocas que son el Mioceno y el Plioceno. Empezó hace 23 millones de años y terminó hace 2.85 millones de años atrás. La fauna del Paleógeno pasó por una modernización de los vertebrados. Se desarrollaron y expandieron serpientes, ranas y ratones. En los océanos aparecieron las primeras algas coralinas en los arrecifes de este periodo. Se dio una diversificación y modificación adaptativa de ballenas, delfines y cachalotes. En la fauna del Neógeno tuvo lugar la expansión de diatomeas que se originaron en el Paleógeno. En el Mioceno alcanzaron a ser 2000 especies y lograron una posición ecológica similar a la actual, como productores primarios de agua dulce. Las ranas, roedores, serpientes y paseriformes experimentaron una gran radiación adaptativa en los últimos millones de años. Las serpientes se expandieron en su mayor parte a causa de la proliferación de ranas y roedores. Antes de la fauna del Neógeno había pocas serpientes con excepción del primitivo grupo de boa constrictor. Entre los herbívoros proliferaron los rinocerontes y caballos, que disminuyeron en número después del Mioceno superior. De forma similar, muchos tipos de elefantes, incluyendo los de trompas largas, experimentaron un gran éxito durante el intervalo Mioceno-Plioceno, para luego declinar. Actualmente solo existen dos especies de elefantes. Los mamuts vivieron durante el Plioceno y el Pleistoceno. Los carnívoros, que incluían a las familias del gato y el perro, que aparecieron en el Paleógeno, adquirieron sus características modernas. Durante el Mioceno aparecieron las hienas y los osos. Muchos animales herbívoros del Neógeno, como los antílopes y las vacas, se expandieron por las grandes sabanas y praderas junto con los grupos de roedores. La diversificación de herbívoros fomentó el éxito de grupos de carnívoros como las hienas y los leones. En cuanto a primates, los monos ya estaban presentes en el Oligoceno. Se estima que la separación entre los homínidos y los chimpancés se produjo hace unos 7 millones de años atrás. A finales del Mioceno, los primeros homínidos conocidos como Ardipithecus, de entre 5.8 y 4.1 millones de años atrás, son del final del Mioceno y comienzos del Plioceno. Los Australopithecus aparecieron hace 4 millones de años durante el Plioceno, ya que se desplazaban de manera bípeda, aunque el tamaño de su cerebro era similar al de los grandes simios actuales. El clima del Neógeno, al ser un poco frío, hubo un lento desarrollo en selvas y bosques. Incluso ocasionó la desaparición de grandes extensiones de estos y debido a ello prosperó un tipo de plantas que se pudieron adaptar a ambientes de bajas temperaturas, o sea, las herbáceas. De hecho, algunos especialistas le llaman al Neógeno como la edad de las hierbas, ya que éstas lograron establecerse y desarrollarse de manera exitosa. El clima se caracterizó con un descenso de las temperaturas ambientales. En el hemisferio norte, el clima era mucho más cálido que en el hemisferio sur, aunque durante este periodo los polos se cubrieron de hielo. Geológicamente, los continentes continuaron su desplazamiento hasta sus posiciones actuales. Los depósitos marinos y continentales del Mioceno son comunes en todo el mundo, sobre todo en el Mediterráneo, la India y China. La elevación de las grandes cordilleras continuó y se acabaron de formar los Alpes en Eurasia, el Himalaya en Asia y las cadenas montañosas del continente americano.
El descenso del nivel del mar dejó al descubierto un puente de tierra entre Alaska y Siberia, en el actual estrecho de Bering, que facilitó las migraciones de varias especies. Durante este periodo, la entrada oriental del mar de Tetis se había cerrado hace 19 millones de años cuando África colisionó con Eurasia y Oriente Medio. Después se levantaron montañas en el Mediterráneo occidental. Todo esto unido al descenso del mar, lo que también provocó que se secara el Mediterráneo a finales del Mioceno. El clima se volvió árido y se depositaron grandes cantidades de sales. Al iniciarse el Plioceno, se abrió el estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo se llenó de nuevo. En el oeste de Norteamérica, la subducción de la placa tectónica del Pacífico contribuyó a la elevación de la Sierra Nevada en la cordillera volcánica de Cascadas. El Istmo de Panamá, formado al colisionar Sudamérica con Norteamérica, propició la formación de los océanos Atlántico y Pacífico, cortando las corrientes cálidas ecuatoriales. En el hemisferio sur, el manto de hielo de la Antártida puede que no fuera muy diferente del que existe hoy en día. Fuera de estas zonas, las principales capas de hielo se formaron en los Alpes y el Himalaya. Los Andes también se cubrieron de una capa de hielo al sur de la Patagonia y hubo glaciares en Nueva Zelanda y Tasmania. El Cuaternario empezó hace 2.58 millones de años atrás y ha durado hasta la actualidad, y está dividido en dos épocas, el Pleistoceno o era glacial y el Holoceno o la época postglacial, que llega hasta la actualidad. En el Holoceno, hace 12.000 años, los seres humanos fueron capaces de desarrollarse en grupos sociales o civilizaciones. La especie más antigua del género Homo fue el Homo habilis, que vivió aproximadamente hace 2.5 a 1.44 millones de años atrás durante comienzos del Pleistoceno y probablemente era capaz de fabricar utensilios primitivos de piedra. Posteriormente aparecieron el Homo erectus, capaz de recolectar frutos, hacer herramientas, hablar y usar el fuego. Después apareció el Homo neanderthalensis, que fue una especie adaptada al frío que apareció hace 230.000 años. Algunos autores lo consideraron como una subespecie o adaptación del Homo sapiens, cuyos restos más antiguos tienen 315.000 años, y es la única especie de Homo que todavía no se extingue. Durante el Cuaternario temprano, los animales ya eran muy semejantes a los actuales. Por lo tanto, hubo una variación mínima en las formas de vida exitosas. La mayoría de las grandes especies de mamíferos, en su totalidad, se adaptaron al clima de las regiones en las que vivían, sobre todo durante las glaciaciones. Durante esta época, predominaron los carnívoros de gran tamaño como los tigres dientes de sable y los herbívoros como los mamuts lanudos, bisontes y otros animales de mucho pelo. El hielo se extendió en forma de glaciares sobre más de una cuarta parte de la superficie terrestre, llegando en algunas zonas hasta el paralelo 40. El nivel de los mares descendió unos 100 metros y la vida tuvo que adaptarse a las nuevas condiciones ambientales o desaparecer. Naturalmente, las regiones ártica y antártica estaban cubiertas de hielo, al igual que la mayoría de las montañas altas en todo el mundo. Los efectos topográficos causados por la acción de los glaciares durante el Pleistoceno son perceptibles todavía en buena parte del mundo. Las configuraciones actuales de los continentes variaron muy poco a lo largo del Cuaternario. Las mayores variaciones tienen que ver con el incremento y la baja del nivel del mar, causadas por los periodos glaciares e interglaciares que al expandir o disminuir la capa de hielo en los polos se consumía o liberaba agua en el océano. Por estas variaciones emergieron y desaparecieron bajo la superficie del agua varias plataformas continentales como el Estrecho de Bering, la unión de las islas de Indonesia, Nueva Guinea, Japón y Taiwán. Mientras se acumulaba la nieve y el hielo en las latitudes altas, en las bajas aumentaban las lluvias
lo que permitió que la vida vegetal y animal floreciera en áreas del norte y el este de África que hoy en día son áridas. Los principales efectos de las glaciaciones del Cuaternario fueron la erosión y deposición de sedimentos sobre grandes continentes, la modificación de los sistemas fluviales, la creación de millones de lagos, los cambios en el nivel del mar, el desarrollo de los lagos fluviales lejos de los márgenes de hielo, ajustes isostáticos de la corteza y anomalías en los vientos. Hoy en día no ha habido cambios tan extremos en el clima del planeta, y estamos en un periodo postglacial, por lo que no se sabe si volverá a suceder una glaciación, aunque muchos ambientalistas afirman un calentamiento global. Geológicamente, debido a lo que sabemos de la tectónica de placas, actualmente podemos decir que se volverán a formar supercontinentes en los futuros millones de años. En cuanto a la flora y la fauna, éstas seguirán evolucionando de acuerdo al clima y la geología de cada lugar, así que también aparecerán y desaparecerán especies con el tiempo, e incluso podría ocurrir una nueva extinción masiva.